El Birkin de Hermès reposaba en la silla a mi lado, un cuero suave como la mantequilla, en un profundo tono coñac. Había costado $47.000, más de lo que la mayoría de la gente gasta en un coche. Mi hermana, Madison, no dejaba de mirarlo como si fuera a morderla. Bonito bolso, dijo finalmente, con la voz cargada de una falsa dulzura. Una oferta de Canal Street. Alrededor de la mesa de acción de gracias, la risa de mi familia fue inmediata y cruel. Mi padre casi se atraganta con el vino. Mi madre se tapó la boca, con los ojos brillantes de diversión. Incluso mi cuñado, Derek, se unió, aunque parecía vagamente incómodo. Madison, sé amable, dijo mamá, pero seguía sonriendo. Aunque, cariño, deberías tener más cuidado con esas imitaciones. Las detectan a una milla de distancia en los clubes de campo. Corté mi pavó, sin decir nada. Lo digo en serio, Natalie, continuó Madison, envalentonada por el público. Todo esto que has estado haciendo últimamente, la ropa de diseño, los restaurantes caros en los que te registras en Instagram, los viajes de negocios a París. Es vergonzoso. Todos sabemos que trabajas en una organización sin ánimo de lucro, ganando, ¿cuánto? $65.000 al año. Se está volviendo preocupante, añadió papá, cambiando su tono a una preocupación paternal. ¿Estás endeudada? Porque esto de fingir ser rica, cuando claramente no lo eres, no es saludable. Tomé un sorbo de agua. No estoy endeudada. Entonces, ¿cómo te lo puedes permitir todo?, insistió Madison. Porque a menos que te hayas casado con un millonario en secreto, y seamos sinceros, sigues soltera a los 32, las cuentas no cuadran. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Eché un vistazo a la pantalla. Gregory Chin, asesor jurídico principal, Harwell Industries. Señorita Harwell, confirmo su orden de venta del 51% de las acciones de control de Harwell Industries. La transacción se ejecutará el lunes a las 9 de la mañana, a menos que la cancele antes del domingo a medianoche. Valor actual, $102 millones. Puse el teléfono boca abajo y seguí comiendo. ¿Ves? Hasta su teléfono es probablemente falso, dijo Madison. Al menos es un iPhone de verdad. Pero apuesto a que las aplicaciones de diseño y las capturas de pantalla son solo para aparentar. Lo que Madison no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Harwell Industries, la empresa de dispositivos médicos que mi abuelo había fundado hacía 60 años, valía actualmente $200 millones, y yo poseía el 51% de ella. Mi abuelo, William Harwell, había sido la oveja negra de su generación. Un inventor brillante, que había patentado un revolucionario dispositivo de monitorización cardíaca en la década de 1960. Había construido Harwell Industries desde la nada, ignorando los consejos de su familia de seguir carreras respetables en derecho o banca. Cuando murió hace 7 años, me dejó sus acciones de control a mí. No a mi padre, su hijo, que había pasado 40 años en derecho corporativo y nunca mostró interés en el negocio familiar. No a Madison, su nieta mayor, que se había casado con un hombre rico y pasaba su tiempo en juntas benéficas. A mí, la más joven, la más tranquila, la que realmente había escuchado sus historias y entendido su trabajo. El testamento había sido específico: a Natalie Harwell, que heredó mi curiosidad en lugar de la arrogancia de mi familia, le dejo el control de Harwell Industries. Que construya algo digno de ese nombre. Mi familia se había puesto furiosa. No porque quisieran la empresa, ninguno entendía de dispositivos médicos ni tenía interés en la fabricación, sino porque lo sintieron como un desaire. El testamento declaraba clara y públicamente que el abuelo pensaba que yo era más capaz que cualquiera de ellos. La junta directiva intentó comprar mis acciones de inmediato. Yo tenía 25 años, recién salida de la universidad con un título en ingeniería biomédica, y supusieron que cogería el dinero y saldría corriendo. En cambio, conservé las acciones y me uní a la junta como observadora silenciosa. Durante 7 años, observé. Aprendí. Usé discretamente mi control para bloquear malas decisiones e impulsar mejoras estratégicas. El valor de la empresa había crecido de 120 a $200 millones bajo mi influencia oculta. La junta creía que estaban tomando decisiones brillantes. En realidad, yo era quien dirigía el barco desde las sombras. Y había usado mis dividendos, aproximadamente $4 millones anuales,
para vivir muy cómodamente mientras trabajaba en una organización sin ánimo de lucro que significaba algo para mí. El sueldo de la organización era real. Todo lo demás se financiaba con la empresa que mi familia había despreciado como el pequeño negocio de cacharros del abuelo. ¿Sabes lo que pienso?, decía Madison, animándose con su tema. Creo que estás engañando a tu propia vida. Estás creando esta falsa personalidad en Internet, comprando bolsos de imitación, haciéndote fotos en vestíbulos de hoteles en los que no te alojas. El Plaza, dije en voz baja. El mes pasado, me alojé en el Plaza. Oh, por favor, se rió Madison. ¿El Plaza? Eso cuesta como $800 la noche. La suite con terraza, continué. 5 noches. $3.400 por noche. La mesa se quedó en silencio. Natalie, dijo mamá con suavidad. A esto es exactamente a lo que nos referimos. Estas fantasías. También cené en Le Bernardin, dije, con la voz aún tranquila. En la mesa del chef. $650 por persona, más el maridaje de vinos. La expresión de papá pasó de la diversión a la preocupación. Cariño, ¿te estás escuchando? Estás describiendo gastos que costarían más que tu sueldo mensual. Esto es delirante, soltó Madison. ¿Era eso lo que ibas a decir?, pregunté. Iba a decir preocupante, dijo papá. Madison tiene razón. Esto de fingir vivir un estilo de vida que no puedes permitirte. No es sano. ¿Vas a terapia? ¿Por qué este nivel de fantasía? Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Gregory. Confirmo también que su venta del 51% de las acciones activará ofertas de compra obligatorias para los accionistas restantes, según los estatutos de la empresa. La participación del 8% de su padre, el 3% de su hermana y el 2% de su madre estarán sujetas a compra a los precios actuales del mercado. Recibirán la notificación el lunes por la mañana. Cogí mi copa de vino y tomé un sorbo lento del Burdeos de $200 del que papá había estado presumiendo antes. Estaba bueno, aunque había probado mejores en la cena privada de vinos en Napa la primavera pasada. Natalie, dijo Madison, con esa voz melosa de preocupación que usaba en sus galas benéficas. Te queremos. Estamos preocupados por ti. Todo esto de fingir que tienes dinero. Es triste. Eres una mujer inteligente. Haces un buen trabajo en tu organización. ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué necesitas fingir ser algo que no eres? No estoy fingiendo, dije. El bolso es falso, dijo Madison rotundamente. He visto suficientes Birkins de verdad como para saberlo. Es de verdad, dije. Lo compré en la tienda de Hermès de Madison Avenue en julio. ¿Quieres ver el recibo? Cualquiera puede falsificar un recibo. Llama a la tienda, dije, sacando mi teléfono y buscando el número. Pregunta por Bernard. Es el gerente. Dile que Natalie Harwell quiere confirmar su compra. Se acordará. También compré la cartera a juego y el bolso Kelly en color rouje. La sonrisa de Madison vaciló ligeramente. No voy a llamar. Porque tienes miedo de que esté diciendo la verdad, concluí. Prefieres creer que estoy delirando antes que aceptar que podría tener dinero de verdad. Natalie, basta, dijo papá con firmeza. Estos juegos no ayudan. Tu hermana intenta ayudarte, y tú te pones a la defensiva. Eso es una señal de... ¿De qué?, pregunté. ¿De qué, papá? Intercambió una mirada con mamá. De alguien que está perdiendo el contacto con la realidad. Alguien que ha construido una fantasía elaborada y ya no puede distinguirla de la verdad. Dejé el tenedor con mucho cuidado. Alrededor de la mesa, mi familia me observaba con expresiones que iban desde la lástima y la preocupación hasta una mal disimulada satisfacción. Madison parecía haber ganado algo. ¿Puedo contaros una historia?, pregunté. Natalie, empezó mamá. Hace 7 años, el abuelo William murió. Todos vinisteis a la lectura del testamento esperando que se lo dejara todo a papá, quizá con algunos pequeños fideicomisos para los nietos. En lugar de eso, me dejó a mí el 51% del control de Harwell Industries. ¿Lo recordáis?
Por supuesto que lo recordamos, dijo papá con rigidez. Fue un error. Era mayor, estaba confundido. Consideramos impugnarlo, pero el testamento era blindado, terminé. Y se había sometido a 3 evaluaciones psiquiátricas distintas en los meses previos a su muerte, todas confirmando que estaba en plenas facultades mentales. Sabía exactamente lo que hacía. Estaba siendo vengativo, dijo Madison. Estaba enfadado con papá por no unirse al negocio. Así que él estaba siendo estratégico, corregí. Le dejó la empresa a la persona que pensó que podría protegerla. Y durante 7 años, la he protegido. Papá se rió. Natalie, apenas has estado involucrada. La Junta dirige esa empresa. Tú solo cobras un pequeño dividendo. Un pequeño dividendo, repetí. Papá, ¿sabes cuál es el pago de dividendos por el 51% de una empresa de $200 millones? Silencio. Son aproximadamente $4 millones al año, dije. Después de impuestos, me llevo a casa unos 2,7 millones anuales. De eso he estado viviendo durante 7 años, mientras trabajaba en la organización sin ánimo de lucro porque disfruto del trabajo. El rostro de mamá se había puesto muy pálido. Eso no. La empresa no vale $200 millones. Vale $200 millones al cierre del mercado de ayer, dije. Valía 120 millones cuando murió el abuelo. He ayudado a que crezca un 67% usando mi control para bloquear decisiones estúpidas e impulsarlas inteligentes. La Junta cree que son unos genios. No tienen ni idea de que he estado guiando cada decisión importante durante 7 años. Derek, mi cuñado, habló por primera vez. El pago de dividendos de esas acciones sería de dominio público. Si realmente poseyeras el 51% de Harwell Industries. Pero las acciones están a nombre del fideicomiso N. Harwell, dije. El abuelo lo creó para proteger mi privacidad. El fideicomiso posee las acciones, yo controlo el fideicomiso. Es todo perfectamente legal y está debidamente registrado, pero sí, es algo opaco a menos que sepas qué buscar. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico, girándolo para que pudieran verlo. Esto es de Gregory Chin, el asesor jurídico principal de Harwell Industries. Está confirmando mi orden de venta de mis acciones de control. ¿Queréis que lo lea en voz alta? Eso es falso, dijo Madison, pero su voz tembló. Llama a Gregory, dije, encontrando su número. El número de su oficina es público. Llámalo ahora mismo y pregúntale si representa al fideicomiso N. Harwell. Nadie se movió. O mejor aún, continué, esperad al lunes por la mañana. Porque cuando mi venta se efectúe, los estatutos de la empresa activarán ofertas de compra obligatorias para todos los accionistas restantes. Papá, tú posees el 8% de Harwell Industries, aproximadamente $16 millones en acciones. Madison, tú tienes el 3%, unos 6 millones. Mamá, tú tienes el 2%, 4 millones. Esos fueron los regalos del abuelo para vosotros, mucho más pequeños que el mío, pero aún así sustanciales. La voz de papá era apenas un susurro. ¿Estás diciendo que poseemos millones en acciones de la empresa? Lo habéis poseído durante 7 años, dije. Los mismos 7 años que habéis estado recibiendo pagos trimestrales de dividendos. Papá, tú recibes unos $640.000 al año. Madison, unos $240.000. Mamá, $160.000. Seguro que habéis notado esos depósitos. Esos depósitos, se detuvo papá, su rostro pasando de pálido a rojo. Esos depósitos son de la administración de la herencia Harwell. Pequeños pagos residuales de vuestra participación activa en una empresa de $200 millones, terminé. Nunca os molestasteis en leer la documentación con atención, ¿verdad? Simplemente asumisteis que era un pago menor de la herencia, no un dividendo continuo de acciones activas. Las manos de Madison temblaban. Si poseemos millones en acciones, ¿por qué nadie nos lo dijo? La documentación se os envió, dije. Hace 7 años. Informes anuales cada año desde entonces, estados de cuentas trimestrales. Todos firmasteis los acuerdos de accionistas.
Habéis estado votando por poder en las decisiones de la Junta. Simplemente nunca prestasteis atención porque despreciabais Harwell Industries como el pequeño negocio de cacharros del abuelo que no valía vuestro tiempo. Mamá se levantó bruscamente, y su servilleta cayó al suelo. Esto es una locura. Si realmente poseyeras el 51% de una empresa de 200 millones, ¿por qué la venderías? ¿Por qué ibas a? Por esto, dije simplemente, señalando la mesa. Porque he pasado 7 años escuchando a mi familia llamarme delirante, arruinada y mentalmente inestable por vivir dentro de mis posibilidades. Porque Madison acaba de pasar 20 minutos burlándose de mi bolso de diseño, falso, mientras está sentada sobre millones en activos que no sabía que tenía. Porque papá estaba a punto de organizar una intervención por mis fantasías, mientras cobraba cheques de dividendos que nunca se molestó en entender. El comedor se había quedado en completo silencio, excepto por el reloj antiguo sobre la chimenea. Así que sí, continué, voy a vender mi 51% de control por $102 millones después de impuestos a una firma de capital privado que ha estado intentando comprar la empresa durante 3 años. Y cuando lo haga, las cláusulas de compra os obligarán a todos a vender vuestras acciones también, o a convertiros en accionistas minoritarios en una empresa ahora controlada por extraños, que no serán tan amables con su gestión como lo fui yo. Papá se hundió en su silla. Natalie, no puedes. La empresa es nuestro legado familiar. Era el legado del abuelo, corregí. Y me lo dejó a mí porque sabía que lo protegería. Durante 7 años, lo hice. La guié, la hice crecer, la hice más valiosa. Y ahora, he terminado. El lunes por la mañana, ejecutaré la venta. A menos que... ¿A menos que qué?, susurró Madison. Me levanté, cogiendo mi muy real bolso Hermes. A menos que, de aquí al domingo a medianoche, cambie de opinión. Pero para hacerlo, necesitaría una razón. Necesitaría que mi familia reconociera que tal vez, solo tal vez, no estoy delirando. Que tal vez he tenido éxito de maneras que nunca os molestasteis en notar, porque estabais demasiado ocupados asumiendo que estaba fracasando. Caminé hacia la puerta, y luego me volví. El bolso es real. La estancia en el Plaza fue real. La cena en Le Bernardin fue real. La cena privada de vinos en Napa fue real. El viaje a París fue para una reunión de la Junta de Harwell Industries. Asistí de forma remota, pero me quedé una semana extra para los desfiles de moda. Todo fue real, financiado por los dividendos de la empresa que el abuelo me confió para proteger. Natalie, espera, dijo mamá, poniéndose de pie. No lo sabíamos. Si lo hubierais sabido, ¿habríais prestado atención?, pregunté. ¿Me habríais tomado en serio? Mamá, recibes estados de cuenta trimestrales de Harwell Industries. También papá. También Madison. Ninguno de vosotros los leyó jamás. Ninguno hizo preguntas. Simplemente asumisteis que vuestros pequeños pagos de dividendos eran el alcance de vuestra participación y nunca mirasteis más allá. Bueno, pues mira ahora, dijo papá con urgencia. Miraremos ahora. Llamemos a Gregory Chin ahora mismo. Aclaremos esto. No tomes decisiones precipitadas por una mala cena de acción de gracias. Una mala cena de acción de gracias, repetí. Papá, esto no va de una cena. Va de 7 años siendo tratada como si fuera mentalmente inestable por vivir una vida que no os molestasteis en entender. 7 años de intervenciones, miradas de preocupación y sugerencias de que vaya a terapia por mis delirios. Todo mientras yo protegía vuestros intereses financieros y hacía crecer vuestros activos en decenas de millones de dólares. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Gregory. La Junta está preocupada por la transacción del lunes. Han preguntado si estarías dispuesta a reunirte este fin de semana para discutir alternativas. Cena privada, solo tú y el equipo ejecutivo. Esperan presentar una contraoferta para mantenerte involucrada. Le mostré el mensaje a mi padre. La Junta quiere llevarme a cenar este fin de semana. Valoran mi participación. Entienden mi valía. ¿Puede mi propia familia decir lo mismo? Derek intervino, con voz cuidadosa. Natalie, si todo lo que dices es cierto y estoy empezando a pensar que lo es, entonces te debo una disculpa. Todos te la debemos.
Pero vender por enfado no es. No es enfado, dije. Es agotamiento. Estoy cansada de que me ignoren. Estoy cansada de tener que demostrar mi valía a gente que debería haber creído en mí desde el principio. El abuelo sabía lo que hacía cuando me dejó esas acciones. Sabía que yo tenía lo que hacía falta. Ojalá mis padres también lo hubieran sabido. Caminé hacia la puerta, y luego me detuve una vez más. Tenéis hasta el domingo a medianoche para convencerme de que no venda. Son aproximadamente 63 horas. En ese tiempo, quizá queráis leer de verdad vuestra documentación de accionistas. Entender lo que poseéis. Entender de lo que os habéis estado beneficiando durante 7 años. Y tal vez entender que vuestra hija, delirante, ha sido la persona con más éxito financiero de esta familia durante los últimos 7 años. Y nunca os disteis cuenta porque estabais demasiado ocupados burlándoos de su bolso. Los dejé sentados en la mesa de acción de gracias, caminé hasta mi coche, un Tesla Model S que Madison había llamado anteriormente, probablemente de alquiler para impresionar, y conduje de vuelta a mi apartamento en Tribeca. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato. Primero, papá, luego mamá, luego Madison. Los silencié a todos y me serví una copa de vino de la botella que había estado guardando, un Chateau Margaux de 2015 que había costado $850. Durante 7 años, había permanecido en silencio. Les había dejado creer lo que querían creer. Había aceptado el regalo del abuelo y lo había honrado en privado, haciendo crecer la empresa y protegiendo los activos de nuestra familia mientras ellos asumían que yo apenas llegaba a fin de mes. Pero el comentario de Madison sobre el bolso falso había sido la gota que colmó el vaso. No porque fuera particularmente cruel, había oído cosas peores, sino porque cristalizó todo lo que estaba mal en nuestra dinámica. Preferían creer que yo era una mentirosa delirante antes que reconocer que podría tener éxito. Mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de papá. En contra de mi buen juicio, escuché. Natalie, acabo de pasar la última hora al teléfono con Gregory Cheney, nuestro abogado de familia. Todo lo que dijiste es cierto. Posees el 51% de una empresa que vale $200 millones. Has sido la accionista mayoritaria durante 7 años. Tu madre y yo hemos estado recibiendo $640.000 anuales sin entender de dónde venían ni lo que significaban. Yo. Cariño, no sé qué decir. He estado tan centrado en mi carrera, en lo que yo creía que era el éxito, que nunca me detuve a entender lo que tú habías construido. Tu abuelo tenía razón sobre ti. Vio algo que yo fui demasiado ciego para ver. Por favor, no vendas la empresa. Todavía no. Danos la oportunidad de entender. Dame la oportunidad de ser el padre que apoya a su hija en lugar de ignorarla. Tienes hasta el domingo a medianoche. Te pido que esperes. Te pido una oportunidad para verte con claridad. Papá. Escuché el mensaje 2 veces, y luego lo borré. La siguiente era Madison. Nat, lo siento mucho. Estaba celosa. Estás viviendo esta vida increíble, y yo he estado aquí, casada con el dinero de la familia de Derek, jugando a juegos de juntas benéficas, fingiendo ser importante. Tú eres realmente importante. Eres realmente exitosa. Y en lugar de alegrarme por ti, te menosprecié. El bolso es de verdad. Tu vida es de verdad. Tú eres de verdad. La falsa soy yo. Por favor, llámame. Luego, mamá. Mi niña querida, te he fallado. Dejé que las definiciones de éxito de tu padre se convirtieran en las mías. Olvidé que tu abuelo te eligió por una razón. Vio tu fuerza. Yo también debería haberla visto. Estoy mirando los documentos de accionistas ahora. 7 años de informes trimestrales que archivé sin leer. 7 años viendo crecer nuestra inversión mientras tú la guiabas. ¿Cómo se me pudo pasar esto? ¿Cómo se me pudiste pasar tú? Llámame, por favor. Me senté en mi apartamento, mirando el horizonte de Manhattan, y pensé en el abuelo William. Murió pensando que yo protegería la empresa, y lo había hecho. Pero también había querido que yo fuera feliz, que fuera reconocida, que fuera valorada. Usa el poder que te estoy dando, me había dicho en nuestra última conversación.
No solo para proteger la empresa, sino para protegerte a ti misma. No dejes que te hagan pequeña. Durante 7 años, había dejado que me hicieran pequeña. Había permanecido en silencio, oculta, dejando que creyeran lo que querían mientras yo construía algo extraordinario entre bastidores. Quizá era hora de dejar de estar en silencio. El domingo por la mañana, me desperté y encontré a toda mi familia fuera del edificio de mi apartamento. Todos ellos, papá, mamá, Madison, incluso Derek. Llevaban allí desde las 6 de la mañana, según el portero. Les dejé subir. Lo hemos leído todo, dijo papá, sosteniendo una pila de documentos. 7 años de informes anuales, cada estado de cuenta trimestral, cada decisión de la junta donde tu voto por poder marcó la diferencia. Natalie, has sido extraordinaria. Hemos traído el desayuno, añadió mamá débilmente, sosteniendo bolsas de Baltazar y café de ese sitio que te gusta. Madison dio un paso adelante. Llamé a Hermes. Hablé con Bernard. Se acuerda de ti. Dijo que eres una de sus clientas favoritas, que tienes un gusto exquisito y nunca dudas con los precios. Me habló del bolso Kelly en color rouge, de la colección de pañuelos que has estado creando, del hecho de que estás en su lista VIP para los nuevos lanzamientos. Lo siento mucho, Nat. Por todo. Los miré, a mi familia de pie en mi vestíbulo, sosteniendo pasteles y café como ofrendas de paz. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué hace falta la amenaza de perder $102 millones para que me toméis en serio? Porque somos humanos, dijo papá en voz baja. Y los humanos somos idiotas. Vemos lo que esperamos ver. Oímos lo que esperamos oír. Durante 7 años, esperé ver a mi hija con dificultades, así que vi dificultades. Nunca miré lo suficientemente de cerca para ver el éxito. He mirado tus finanzas, dijo Derek. Como alguien de fuera, quiero decir. Tus pagos de dividendos, tu cartera de inversiones, tus propiedades inmobiliarias. Eres dueña de este apartamento, ¿verdad? Lo compraste al contado hace 4 años por $3,2 millones. Ahora vale casi 5 millones. Has estado construyendo riqueza silenciosamente mientras todos asumíamos que eras pobre. Eso no es solo éxito. Eso es genialidad financiera. Quiero aprender de ti, dijo Madison. Aprender de verdad. No solo sobre dinero, sino sobre cómo te mantuviste humilde teniendo todas las razones para ser arrogante. Cómo seguiste trabajando en una organización sin ánimo de lucro ganando $65,000 cuando ingresabas millones. Cómo protegiste la empresa familiar mientras nos burlábamos de ti. Enséñame eso, por favor. Miré el reloj, 9:47 de la mañana. Tenía hasta medianoche para cancelar la venta. ¿Qué pasa si conservo las acciones?, pregunté. Nos gustaría proponer algo, dijo papá. Sacó un documento. Este es un nuevo acuerdo de accionistas. Te nombra CEO de Harwell Industries, con un puesto en la junta y control operativo total. Tu madre, Madison y yo estamos listos para votar en bloque para apoyar esto. Entre nosotros, controlamos el 64% de la empresa. ¿Queréis que dirija la empresa? Queremos que dejes de esconderte, dijo mamá. El abuelo te dio esas acciones porque creía en ti. Te pedimos que asumas esa confianza públicamente. Que la Junta sepa quién ha estado guiando sus decisiones. Que la industria sepa que la nieta de William Harwell está continuando su legado. Y que te conozcamos a ti, añadió Madison. A la verdadera tú. No a la versión que nos has estado mostrando porque pensabas que no podríamos soportar la verdad. Pensé en la oferta de la firma de capital privado. $102 millones, una salida limpia, sin más complicaciones familiares. Podría marcharme, empezar de nuevo, sin tener que volver a preocuparme por demostrar mi valía a mi familia. Pero también pensé en el abuelo William, en la empresa que había construido, en el legado que me confió para proteger. Necesito hacer una llamada, dije. Fui a mi habitación y llamé a Gregory Chin. Natalie, respondió de inmediato. Buenos días. Supongo que llamas por la transacción de mañana. La cancelo, dije. Cancela la venta. Me quedo con mis acciones. La Junta estará encantada, dijo Gregory.
Hay una cosa más que deberías saber. Cuando se filtró la noticia de que podrías vender, 3 empresas diferentes presentaron ofertas de adquisición por Harwell Industries. Ofertas que van de 280 a 340 millones de dólares. Tu posible salida hizo que la industria se diera cuenta de lo valiosa que se ha vuelto la empresa. 340 millones de dólares, repetí. Tu trabajo ha sido reconocido, dijo Gregory. Incluso si no querías el reconocimiento. La industria sabe que alguien ha estado tomando decisiones brillantes en Harwell. Simplemente no sabían que eras tú. Quizás sea hora de que lo sepan. Después de colgar, volví con mi familia. Me quedo con las acciones, dije. Bajo ciertas condiciones. Lo que sea, dijo papá. Primero, no más comentarios despectivos sobre mi vida, mis elecciones o mis decisiones financieras. No tenéis que entender todo lo que hago, pero tenéis que confiar en que sé lo que estoy haciendo. De acuerdo, dijo mamá de inmediato. Segundo, acepto el puesto de CEO, pero lo haré a mi manera. Dividiré mi tiempo entre Harwell Industries y mi trabajo en la organización sin ánimo de lucro. Ambos son importantes para mí. Eso no es negociable. Lo apoyamos, dijo Madison. Tercero, y esto es importante, no me interesa aparentar riqueza. Ya no necesito demostrarle nada a nadie. Conduciré mi Tesla, llevaré mi Birkin, viviré en mi apartamento de Tribeca y trabajaré en mi organización. Y ninguno de vosotros volverá a sugerir jamás que algo de eso es falso, prestado o un delirio. Nunca más, prometió papá. Y finalmente, dije, la cena de acción de gracias del año que viene es en mi casa. Contrataré a un chef uno de verdad, porque si voy a recibir a mi familia, vamos a hacerlo como es debido. Por primera vez esa mañana, todos se rieron. Madison me abrazó primero, luego mamá, e incluso papá, que no solía ser demostrativo. Derek me estrechó la mano formalmente, luego sonrió y dijo, ¿puedo decir que ha sido la jugada financiera más increíble que he visto en mi vida? Amenazar con vender para hacer que tu familia te vea. Eso es legendario. No fue una jugada, dije. Estaba dispuesta a vender de verdad. Pero no lo hiciste, dijo mamá en voz baja. Porque la familia importa, incluso cuando somos idiotas. Especialmente cuando sois idiotas, corregí, porque entonces necesitáis a alguien inteligente para evitar que destruyáis vuestros propios activos. Esa tarde, envié el correo electrónico a Gregory Chin cancelando oficialmente la venta y aceptando el puesto de CEO. También envié un correo electrónico a la junta directiva, presentándome adecuadamente por primera vez en 7 años. D. Natalie Harwell para, Junta Directiva de Harwell Industries Asunto, Re. Gobernanza corporativa y nuevo liderazgo. Estimados miembros de la Junta, durante los últimos 7 años, he ejercido el control de mi abuelo, William Harwell, sobre esta empresa desde las sombras. Guié decisiones, bloqueé caminos destructivos y ayudé a que nuestro valor creciera de 120 a más de 200 millones de dólares. Con efecto inmediato, salgo a la luz. Como accionista mayoritaria y recién nombrada CEO, asumiré el control operativo activo de Harwell Industries. Espero con interés trabajar directamente con cada uno de vosotros. Soy la nieta de mi abuelo en todo lo que importa. Él construyó esta empresa con brillantez y determinación. Pretendo honrar ese legado construyendo sobre él. Primera reunión de la Junta bajo el nuevo liderazgo, 1 de diciembre, 9 de la mañana. Atentamente, Natalie Harwell CEO, Harwell Industries. Las respuestas llegaron en cuestión de minutos. Felicitaciones, entusiasmo, alivio. Un miembro de la Junta escribió, llevábamos años esperando que dieras un paso al frente. Bienvenida a la luz. Esa noche, Madison llamó. Estoy en Hermes ahora mismo. Quiero comprarme un Birkin de verdad. ¿Puedes ayudarme a elegir uno? No necesitas un Birkin para demostrar nada, le dije. Lo sé, dijo ella. Pero quiero uno, y quiero que mi hermana pequeña me ayude a elegirlo porque tiene mejor gusto que yo, y finalmente soy lo suficientemente humilde para admitirlo. Sonreí. Bernard cierra a las 6. Llega antes de las 5:30. Dile que eres mi hermana. Te cuidará. Gracias, Nat. Por todo. Por ser paciente con nosotros, por no haber vendido.
por ser extraordinaria incluso cuando no podíamos verlo. Después de colgar, me senté en mi apartamento totalmente pagado y pensé en los últimos 7 años. El éxito silencioso, la riqueza oculta, el constante menosprecio. Y me di cuenta de algo. No necesitaba la validación de mi familia para tener éxito. Ya lo había demostrado. Pero tenerla, que finalmente me vieran con claridad, eso valía más de $102 millones. A veces, la mejor venganza no es una destrucción dramática. A veces, es mostrarle a la gente exactamente lo que estuvieron a punto de perder, y luego elegir, con gracia, dejar que lo conserven. El bolso de Hermès reposaba en mi encimera, suave como la mantequilla y perfectamente real, como todo lo demás en mi vida.